Ya. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Valencia y junto a mi equipo les vengo a presentar el reto del corte número 3. Mi grupo está conformado por Juan David García, Julio Mario Tascón, Fernando Serna y Dana Salazar. Listo. Entonces el punto 3, ¿en qué consiste? En determinar el volumen del sólido que resulta cuando la región acotada por las funciones y igual x al cubo, y igual 8 y x igual 0 giran en torno al eje y. Solución de ejercicio por el método de discos, que tiene como respuesta 96 pi sobre 5. Entonces, inicialmente hacemos un bosquejo de las tres funciones en una gráfica de un eje XY. Aquí podemos ver que está la gráfica, la función y igual 8, la función y igual x al cubo y la función x igual a 0. Seguido a esto, hacemos un sólido completo que está girando en torno al eje Y. Si miramos el sólido desde una perspectiva desde arriba, podemos ver de que el sólido consta con un anillo. Que este anillo lo que es es una gráfica abstracta que más adelante les voy a hablar acerca de eso. Se saca la fórmula del volumen y como se va a trabajar con el método de discos, obtenemos a D igual la integral que se define de A hasta B por el área de Y. Se trabaja con una función de Y porque el sólido gira en torno a Y. El área en la función de Y se refiere a una sección transversal. Como bien podemos ver, el radio consta de una igualdad AX con un delta X. Bueno, entonces necesitamos encontrar el área de la sección transversal y ponerla en función y ponerla en la función de Y. Como tiene un radio de valor X, sería área igual pi por X al cuadrado. Cuando esta función de X la debemos encontrar en función de Y. Y como tenemos una función en igualdad y igual a x3, se puede reemplazar. Aquí podemos ver que y igual a x al cubo es lo mismo a y raíz cúbica igual a x al cubo por la raíz de raíz cúbica. Que eso es lo mismo a decir y a la 1/3 igual a x. Entonces, y igual a 1/3 es igual a x, como bien lo dije anteriormente, ya podemos reemplazarla en el valor del área, en la fórmula del área, perdón. Área es igual a pi por y igual pi por y a la 1/3 al cuadrado. Y esto nos da un valor de pi por y a la 2/3. Todo eso lo reemplazamos en la integral principal y nos daría un valor de volumen igual a la integral definida de A hacia B por el área y de Y, que es lo mismo a decir la integral definida que va de 0 hasta 8 por pi y por y a la 2/3 de Y. Nota, se trabajó en el intervalo de 0 a 8 debido a que tenemos funciones iniciales que son x igual 0 y y igual 8. Ajá. Listo, entonces, como podemos ver la integral de igual pi, la integral definida de 0 a 8, y a la 2/3 de y, podemos ver el pi que está afuera de la integral debido a que es una constante. Seguido a esto, resolvemos la integral que es igual a pi por y a la 5/3 sobre 5/3. Se escribe la integral de una mejor manera, como podemos ver que es pi por 3 por y a la 5/3 sobre 5. Y ahora todo esto lo vamos a evaluar entre 0 y 8. El volumen es igual a pi por 3 por 8 a la 5/3, todo esto dividido a 5, menos pi por 3 por 0 a la 5/3 dividido 5.
Como podemos ver bien, se está multiplicando por 0 y todo lo del lado derecho nos daría 0. Entonces nos da un valor de pi por 96 a la 5 menos 0 y esto nos da un valor de pi sobre 90, pi por 96 a la sobre 5. Bueno, ahora vamos con el ejercicio número 4 que dice que calcula el volumen del sólido generando la región acotada por las funciones y igual a x, y igual a x2 para 0 menor o igual a x y x menor o igual a 1. Esto gira en torno al eje y que es igual a 2. Bueno, la solución. Inicialmente hacemos las gráficas de las dos funciones. Aquí la podemos ver. Ahora, para poder hallar el valor de los cruces, igualamos las y. Entonces nos queda y igual a x, y igual a x al cuadrado y x es igual a x al cuadrado. Entonces, cuando igualamos las dos a 0, entonces nos queda x al cuadrado menos x igual a 0. Le sacamos el factor común y queda x por x menos 1, que es igual a 0. Ahora, sacando el valor de x, nos queda que x1 es igual a 0, por lo tanto, y es igual a 0. Entonces, y x menos 1 es igual a 0, cuando x2 vale 1, y es igual a 0. Entonces, los puntos 0,0 y 1,1 son los puntos de corte entre las funciones. Seguido a esto, hacemos el segundo sólido de revolución por la región acotada y el eje y igual a 2. Aquí tenemos la gráfica con las regiones ya sombreadas. Sacamos la fórmula de volumen trabajando con el método de anillos y nos queda que volumen es igual a pi por f al cuadrado por x menos g al cuadrado por x y sobre derivada de x. El área de la función de x se refiere a una función transversal. Acá tenemos la gráfica. Entonces, decimos que el radio mayor es igual a 2 menos x al cuadrado y el radio menor es igual a 2 menos x. Sacamos el área del anillo y nos queda que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces reemplazamos en esta fórmula y nos queda área igual a pi por 2 menos x al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado menos pi por menos 2x elevado al cuadrado. Ahora, calculamos el área, pero primero debemos obtener el valor de los binomios al cuadrado. Entonces resolvemos. ¿Qué nos queda? 2 menos x al cuadrado es igual a 4 menos 4x al cuadrado más x a la 4. Y por lo tanto, 2 menos x al cuadrado es igual a 4 menos 4x más x al cuadrado. Ahora, reemplazamos el valor de los binomios en la ecuación. Y nos queda que el área es igual a pi por 4 menos 4x más x a la 4 menos pi por 4 menos 4x más x al cuadrado. Sacamos el factor común y el factor común sería a igual a pi por 4 menos 4x cuadrado más x a la 4 menos 4 más 4x menos x al cuadrado. Ahora resolvemos esta ecuación de acá arriba e intentando quitar los valores que sean iguales. Entonces nos queda la ecuación en el área es igual a pi menos 5x al cuadrado más x a la 4 más 4x. Seguido a esto reemplazamos en la fórmula de volumen que nos queda integral definida entre 1 y 0 que es igual a pi por x a la 4 menos 5x2 más 4x, todo esto por derivada de x. Aplicamos las propiedades de la suma de las integrales y nos queda que el volumen es igual a el pi, que en este caso es como el factor común, por derivada definida de 1 y 0, x a la 4 por derivada de x, más derivada definida entre 1 y 0 menos 5x al cuadrado derivada de x más derivada definida entre 1 y 0 de 4x por dx. Resolvemos estas integrales y nos queda que el volumen es igual a pi por x a la 5 sobre 5 más
menos 5x al cubo sobre 3 más 4x al cuadrado sobre 2. Ahora, evaluamos entre 0 y 1, que son los límites de la derivada, y b de la integral, entonces nos queda que el volumen es igual a pi por 1/5 menos 5 1/3 más 4 1/2 menos 0 sobre 5 menos 5 0/3 más 4 0/2. Entonces, resolvemos el volumen y nos queda que el volumen es igual a pi 8/15 sobre 0. Y luego resolvemos esto que está aquí en el corchete y el resultado nos da volumen que es igual a pi sobre 8/5. Bueno, el ejercicio 5 consiste en que tenemos que calcular el volumen del sólido de revolución que se genera cuando la región acotada por las funciones y igual a x y y igual a x al cuadrado gira en torno al eje x y igual a menos 1. La respuesta es pi medios. Entonces, inicialmente, se hacen las gráficas de las funciones. Ahí se puede ver las funciones y es igual a x, y es igual a, y es igual a x al cuadrado. Y para hallar los puntos de corte, pues se tienen que igualar las funciones. Después de esto se tienen que igualar los términos a 0. Ahí vemos x al cuadrado menos x es igual a 0. Tenemos que sacar el factor común, que quedaría x por x menos 1 es igual a 0. Se tiene que despejar x. Nos quedan los términos x sub 1, 0, x menos 1, 0, x sub 2, 1. Y lo siguiente a esto es que tenemos que hacer el sólido de revolución generado por la reunión acotada y el eje x que es igual a menos 1. Aquí podemos ver en el gráfico claramente como el eje es x igual a menos 1. Y tenemos que sacar la fórmula del volumen y trabajar con el método de los anillos. Aquí podemos ver la fórmula del volumen, que es una integral definida entre a y b, pi por radio al cuadrado, por r al cuadrado por radio al cuadrado, por derivada de y. Y tenemos que trabajar la función y porque el sólido gira en torno al eje. Y el cruce en función y se refiere a una sección transversal. Podemos ver claramente en el gráfico. Entonces, para esto necesitamos encontrar el radio de la sección transversal y ponerlo en función del eje x. Entonces quedaría r sería igual a x, 1 más x, y al final quedaría r es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado, lo que finalmente quedaría simplificando como 1 más raíz cuadrada de x al cuadrado. Y debemos trabajar en función para hacer la transformación. Listo. Bueno, tenemos que reemplazar la integral. Quedaría la fórmula total como por ahora. Volumen de la integral definida entre 0 y 1. Pi por 1 más raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1 menos y al cuadrado por la derivada de y. Tenemos que sacar los binomios al cuadrado de las funciones. Vemos que sacamos los binomios, al final queda 1 más 2, raíz cuadrada de y más y. Para finalizar, queda 1 más 2y más y al cuadrado, y tenemos que reemplazar la integral que se define entre 0 y 1, que quedaría como pi por 1 más 2, raíz cuadrada de y más y, menos 1 menos 2y más y al cuadrado por la derivada de y. Se tienen que resolver los paréntesis, los términos que se puedan simplificar, y al final se tiene que sacar la constante de la integral. Lo que nos quedaría en volumen es igual a pi, una integral definida entre 0 y 1, por menos y al cuadrado menos y más 2, raíz de y por derivada de y. Y tenemos que simplificar los términos de la integral. Sacamos las constantes de cada integral y nos quedaría pi menos
la integral definida entre 0 y 1, y al cuadrado, más menos integral definida entre 0 y 1, y más 2, integral definida entre 0 y 1, raíz de y por derivada de y. Resolvemos las integrales, al igual se simplifican los términos que se pueden simplificar. Tenemos que evaluar entre 0 y 1, nos quedaría volumen es igual a pi menos 1 al cubo sobre 3 menos 1 al cuadrado sobre 2 más 4 por 1 a la 3 medios sobre 3. Tenemos que resolver al finalizar las operaciones, que son volumen es igual a pi por menos 1/3 menos 1/2 más 4/3. Se resuelven con una suma y resta simple de fracciones. Y pues al finalizar quedaría que el volumen es pi medios. Seguimos con el punto 6. Determina el volumen del sólido generado cuando la región acotada por las curvas y igual a 0 y y igual a x por x menos 1 al cuadrado, 0 menor o igual a x, x menor o igual a 1, gira en torno al eje y. Solución. Región acotada por las funciones x, y igual a 0, y igual a x por x menos 1 al cuadrado en el intervalo de 0 menor o igual a x, x menor o igual a 1. Bueno, para hallar los puntos de cortes se igualan las funciones 0 igual a x por x menos 1 al cuadrado. Se sacan los valores de las x, x1 es igual a 0, y igual a 0. X menos 1 al cuadrado igual a 0, x menos 1 igual a 0, x2 igual a 1, y igual a 0. Los puntos 0,0 y 1,0 son puntos de corte entre las funciones sólido de revolución generado por la región acotada y el eje y. A. Explique por qué no es conveniente usar el método de disco ni de anillos. Entonces, no es conveniente porque en este método no se definen correctamente los radios del anillo que se genera. Además, para el cálculo de la integral se debe obtener una función en términos de y. Para esto se debe despejar la x de la función de y igual a x por x menos 1 al cuadrado, lo cual no resulta fácil de hacer. El punto B dice, explique por qué es conveniente usar el método de cascarones cilíndricos. Y este es conveniente porque permite calcular la integral con la función de los términos de x, por lo que ya no se debe despejar ninguna de las variables de la función y igual a x por x menos 1 al cuadrado. Bueno, en el punto C, que nos dice dibuja el sólido una área representativa que permita generar un cascarón. Saque el cascarón aparte, dibújelo en una forma longitudinal, calcule su volumen. Entonces, bueno, ahí está el dibujo. Y bueno, el cascarón tiene un radio igual a x, una altura igual a x por x menos 1 al cuadrado y un grosor de r igual a de x. Entonces, el punto D, desde aquí empezamos con el punto D. Entonces, el volumen del cascarón es B, que significa el volumen, igual a 2pi por el radio, por la altura, por el grosor. Después de este paso ya reemplazamos los valores en las variables y nos queda que el volumen es igual a 2pi por x, a 2pi x por x
por x a la menos 1 al cuadrado por dx. Después se resuelve el binomio y se saca factor común de x. Entonces queda volumen igual a 2πx al cuadrado por x al cuadrado menos 2x más 1 por dx. Después se le aplica la ley distributiva con el x al cuadrado. Entonces queda el volumen es igual a 2pi por x a la 4 menos 2x a la 3 más 2x al cuadrado por dx. Al reemplazar en la integral se obtiene el volumen del sólido sacando el 2pi por ser una constante. Entonces queda volumen igual a 2pi por la integral de 0 a 1 por x a la 4 menos 2x al cubo más 2x al cuadrado por dx. Se resuelve la integral, entonces queda b igual a 2pi por x a la 5 sobre 5 menos x a la 4 sobre 2 más x al cubo sobre 3. Después se evalúa en 1 y 0. Entonces queda b igual a 2pi por 1 sobre 5 menos 1 medio más 1 tercio menos 0. Y después se opera y como resultado final nos da b igual a pi sobre 15.